En general se entiende por paleoclima desde el momento en que no existen registros instrumentales, o sea, registros de estaciones meteorológicas, por ejemplo. De ahí hacia atrás se considera que es paleoclima. En el caso de Chile, bajo esa definición uno podría considerar más o menos de 100 años o 150 años hacia atrás como ya estando dentro del ámbito del paleoclima. Los registros instrumentales, los más antiguos en Santiago, en La Serena, son del orden de 140, 150 años. Quizá un poco más en Santiago, pero no más que 200 años atrás. Y entonces, por lo menos para Chile, desde esa fecha, de alrededor de 200 años hacia atrás, y después ya se considera cualquier estudio como de paleoclima. Y una de las características del paleoclima es que uno lo tiene que estudiar ya que no tiene los registros instrumentales, las estaciones para medir, lo tiene que estudiar aproximándose desde otras vías, como por ejemplo cómo ha respondido la vegetación o cómo responden algunos microfauna o microalgas también, sedimentos. Hay distintas maneras de estudiarlo, pero siempre es de una manera indirecta. Esto de estudiar el clima del pasado desde cerca de 12 años, 14 quizás años atrás, desde que empecé mis estudios de posgrado en la Universidad de Chile en Santiago. Y bueno, ahí empecé en ese proceso y ya me instalé en La Serena hace cerca de 5 años, siempre estudiando un poco cómo responde la vegetación y el clima, cómo ha respondido en el pasado. Bueno, dentro de los resultados preliminares, quizás la zona donde tenemos mejor estudiado todo esto es en la zona de los filos Pichidangui. Y quizá uno de los resultados interesantes es que encontramos un periodo bastante árido, seguramente mucho más de lo que conocemos hasta ahora, alrededor de 7.000 años atrás. Después en torno a los 6.000 las condiciones ambientales empiezan a tornarse un poquito más húmedas que antes y bueno, van llegando hasta las condiciones actuales, aunque con ciertas variaciones. Preliminarmente no estamos del todo seguros aún, posiblemente entre 2.000 y 1.500 años atrás puede haber habido un periodo con mayor frecuencia de eventos El Niño, por ejemplo. Eso lo estamos tratando de corroborar ahora. Durante los periodos glaciares avanzó mucho más y también dejó sus huellas, donde actualmente solo vemos un paisaje de desierto cordillerano. Por otro lado, ¿cómo podemos estudiar un poco el clima y el ambiente del pasado? Es a través de secuencias como esta. Aquí podemos ver diferentes capas con diferentes características. Por ejemplo, capas con sedimentos muy finos, capas con sedimentos un poco más gruesos y que muestran más movimiento. Otras capas definitivamente con gravas mucho más gruesas, los cuales sugieren seguramente ambientes de depositación de mayor energía hidráulica. En el fondo, seguramente esto fue una secuencia que se depositó por un avance del río, sin embargo con distintos matices, seguramente ambientes muy someros y muy tranquilos en estas capas más claritas y más finas, en contraposición con esa capa de gravas, con seguramente ambientes mucho más de mucha mayor energía, mucha agua corriendo y digamos con grandes cauces. Bueno, y dentro de estas capas es posible encontrar diferentes materiales. Así, por ejemplo, uno puede encontrar
dentro del barro seco que forman estas capas, restos vegetales, pequeñas hojitas. En otros casos uno puede encontrar, por ejemplo, polen que ha quedado ahí y uno puede buscarlo y ver al microscopio qué granos de polen había, y de esa manera reconstruir la vegetación del lugar, y conociendo un poco la vegetación uno puede estimar de alguna manera cómo era el clima de antes. Por ejemplo, en este pedazo de la sección grande allá atrás vemos capas relativamente finas de arcilla, laminadas muy finamente, lo cual muestra que se depositaron en ambientes muy suaves. Después una capa de arena fina, pero ya más gruesa que las arcillas, lo cual sugiere una mayor energía del curso de agua. Y después estas capas negras que probablemente tienen que ver con una pequeña cubierta de probablemente una pequeña vega a la orilla del río, con mucho material orgánico. Después otras capas de arcillas también finas pero menos orgánicas, y acá arriba unas arcillas con restos vegetales. Por ejemplo, ahí vemos restos de ramas. En esta otra piedrecita que tengo acá tenemos una hoja que quedó metida entre las arcillas, y todo este material nos permite de alguna manera estudiar y tratar de comprender cómo fueron las condiciones en el pasado. Esta sección sabemos que tiene alrededor de 9.000 años, por lo tanto el estudio de esta sección nos podría dar luces de lo que estaba pasando en este lugar 9.000 años atrás. En el embalse La Laguna, ahora en fin de invierno con un poquito de hielo, como ven. Y en todo esto del cambio climático, una de las cosas que se vienen, los pronósticos que hay del cambio climático aquí hacia adelante para Chile y para esta región en particular, tiene que ver con aumento de temperaturas por un lado, pero probablemente también con disminución de las precipitaciones. Y una de las maneras en que uno puede prepararse un poco para este escenario es con este tipo de construcciones, crear embalses, represas que permitan mantener el agua para los periodos del año en que el agua es más escasa. Viene a ser una de las medidas de adaptación al cambio climático. Bueno, aquí lo que tenemos, estamos en la cortina del embalse La Laguna, pero lo que podemos ver a todo alrededor, acá, incluso cruzando el actual río, son depósitos que son antiguas morrenas, son los escombros que deja un glaciar al avanzar, y todas estas lomas que vemos acá son esos escombros que dejó algún glaciar en alguna época pasada, quizás en la última glaciación o en glaciaciones anteriores. Probablemente un glaciar avanzó desde la cordillera, bajó por el valle y depositó estas morrenas acá, y probablemente hubieron glaciaciones anteriores o más extensas que llegaron y depositaron morrenas similares a estas, más abajo incluso.